Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Energías del Universo TV con Carlos Dunn desde Caracas, Venezuela para el mundo. Como siempre, mando saludos a todos los seguidores de distintas partes del mundo, de distintas partes del universo, sí señor. Y bueno, hoy vamos a un programa especial. Se trata de la semana de Halloween, de las brujas, ¿no? Entonces, hemos invitado a nuestra colega y amiga Astrotrina, o sea, bueno, Trina Morales, conocida como Astrotrina, sí señor. Ella es también conferencista, va a estar en el próximo Congreso de Astrología, no se lo pierdan, que va a estar muy bueno, muy bueno. Después vamos a hablar un poquito de eso también. Pero de momento vamos entonces a escudriñar un poco en lo que es este concepto pues que tenemos de los brujos, de las brujas modernas. Siempre he creído que vienen un poco a reivindicar en esta época, en esta era, todas las cosas que supuestamente hicieron malos en la antigüedad. Entonces, siempre se conocía que cuando que uno quiere insultar a alguien, hace unos años atrás, ahorita no tanto, ahorita más bien las mujeres se contentan que le digan bruja, pero antes era una ofensa, ¿no? Una ofensa terrible que te dijeran, mira, la bruja llegó. ¿Qué te parece, Tino? Bienvenida a nuestro programa. Ay, muchísimas gracias. Un placer estar otra vez contigo, Carlos. Siempre es un placer acompañarte. Y bueno, un saludo a todos nuestros astroescuchas, como siempre. Interesante este tema y bueno, tenemos mucho de qué hablar. Sí. Comentaba que en el comienzo de que antes Trina, la gente, yo me recuerdo que le decían bruja y la gente se ofendía, ¿no? Y bueno, era motivo de discutir de muchas cosas, ¿no? De una ofensa. ¿Por qué crees tú que las cosas han cambiado ahora, Trina? ¿Será porque las mujeres ahora se ponen más bellas, más lindas, ¿no? Y esas brujitas como que son tan atractivas? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha cambiado eso? Bueno, en realidad el término de brujo o de brujería en la antigüedad no tenía las connotaciones peyorativas que tiene ahora. O sea, realmente brujos eran los sabios, los sanadores, Ujú. los maestres de antiguas logias espirituales. Claro, por supuesto, eran corrientes espirituales paganas. Cuando vino la época del cristianismo, de la Santa Inquisición, las cosas cambiaron muchísimo. Y muchas de las tradiciones espirituales, tradiciones brujísticas, como la que vamos a tener ahora el 31 de octubre, Mm. ¿verdad? Que a nivel cultural van evolucionando y van teniendo también otras connotaciones que en esta época son muy comerciales. Sí. Entonces, lo que celebraban nuestros ancestros era medio parecido a lo que estamos haciendo nosotros en las celebraciones, que ya son fiestas culturales, ya son cuestiones más de la sociedad que de lo espiritual. Pero la brujería como se conocía antes no tenía para nada que ver con todas las variables que hay ahora. Claro, ahorita se está como rescatando el término de brujos y hay gente que se siente muy orgullosa que le digan brujos. Estamos rescatando un poco eso, porque en realidad en la antigüedad lo que se hacían eran prácticas Mm. tomando en cuenta la energía del planeta Tierra, Ya. tomando en cuenta la energía del planeta Tierra. Entonces, en esta época ya estamos entrando en invierno, ya pasamos lo que sería el equinoccio de otoño y estamos entrando en la época de la oscuridad. Y esta época de la oscuridad era venerada por los Mm. ancestros, ¿va? En la rueda del año, en la rueda de estacional del año. Entonces, ellos hacían una serie de cosas que tenían mucho que ver con sus tradiciones y sus costumbres, que ahora eso ha sido, pues, solapado por otras tradiciones y otras costumbres. Pero si vamos a la época de la Inquisición, ¿ve? Que es la época en que era el exterminio pues, por parte de muchos inquisidores de la iglesia en perseguir a estas mujeres que para mí en realidad eran incomprendidas, porque si te vienes a ver, eran las grandes alquimistas del pasado, esos brebajes que hacían, ese conocimiento de las piedras, de las hierbas, de los brebajes y
la sanación y eran curanderas. Entonces, ¿por qué la iglesia de repente comenzó a casarla? ¿Qué has sabido tú de esto? ¿Qué has estudiado o qué te ha llegado? Bueno, mira, realmente el tema aquí es un posicionamiento también político y cultural que tuvo la iglesia. Recordemos que la iglesia fue por mucho tiempo realmente la que mandaba. Mm, Ellos eran también los que dirigían el mundo, sobre todo el mundo europeo, el mundo asiático. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos tenían una competencia muy fuerte, que eran las tradiciones las tradiciones paganas con las que, por ejemplo, en Germania, en Galicia, en Irlanda, en Holanda, en todos estos países, sobre todo nórdicos, tenían donde la mujer también tenía un papel protagónico. mm, Entonces, por ejemplo, los celtas, que de mm, ahí es que viene realmente una cultura que se ha venido sincretizando a través del tiempo hacia Occidente, con lo que es Halloween, por ejemplo. O sea, y fíjate, el término Halloween ni siquiera es pagano. El término ujú, Halloween viene de lo que sería en inglés una contracción, que era al principio All Hallow Eve, ajá, que después Halloween, que tenía que ver con el significado del Día de Todos los Santos. Era el Día de Todos los Santos, que al principio la Iglesia Católica lo puso el 13 de mayo ajá, y viendo que había tradiciones paganas que tenían que ver con los muertos, que estaban en todo el mundo, esas tradiciones, porque también lo teníamos en India. Fíjate que el día de Halloween es el día del Diwali, el año nuevo hindú, que al sur de India se celebra con la diosa Kali, que es la diosa de sí, la muerte. Y tenemos también aquí en América los mayas, me- fíjate las tradiciones mexicanas tan fuertes de lo que es el Día de de la Muerte, mm, que para ellos, bueno, la calavera tampoco tiene el significado terrorífico que le damos ujú, nosotros, sí. es un significado más de celebración, Tienen a la Santa de honrar Muerte. la Santa Muerte, pero también lo teníamos aquí hasta en Sudamérica, las corrientes andinas, ¿Ah? todos celebraban estos días por ser un cierre de un ciclo de la Sí. naturaleza. Entonces, fíjate, en aquella época, por ejemplo, en los nórdicos, ¿qué era lo que pasaba? O sea, vamos a situarnos un poquito allá. Imagínate de que ya había pasado la cosecha, que Mm, se daba justamente en septiembre. Entonces, ¿qué se hacía en octubre? Se almacenaba esa cosecha. Y cuando esa cosecha terminaba, o sea, el almacenamiento, entonces ellos hacían como un festejo ujú, donde ellos veían también, ya venía el invierno, entonces yo tenía que invitar a mi vecino para ver qué fue lo que él cosechó, probarlo e intercambiar también mi cosecha y darle de lo que yo coseché. Entonces eran campesinos. ¿Dónde iban a celebrar eso? En unos sitios que mm, tenían que ser, como todo estaba sembrado y como todo estaba lleno de hierba, tenía que ser el sitio más plano. ¿Y cuál era ese sitio más plano? Uno que le llamaban aquelarre, ajá, porque realmente ese sitio no es de reunión de brujas. Realmente reunión de brujas es Coven. El ajá, aquelarre era el lugar que era el lugar de donde ellos tenían su ganado, donde ellos pastoreaban. Ahora, ¿qué tipo de ganado pastoreaban? Si eso era montaña y si había frío, si cabra. necesitaban unas cabras. Ujú, Entonces, las cabras era el animal por excelencia que les representaba a ellos su prosperidad. claro. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos hacían algo así parecido a lo que hacemos nosotros cuando matamos el lechoncito en diciembre Mm, para celebrar el año. Ellos mataban su cabrito y la piel de las cabras las usaban para vestirse. claro, por supuesto. Entonces,
hacían esas reuniones y obviamente usaban mucho la cabra, o sea, para celebrar. Lo otro era que limpiaban las casas. ¿Y con qué se limpiaba? O sea, las mujeres tenían un instrumento que andaba para arriba y para abajo, Escoba, sí. que era nada más y nada menos que una escoba. Pero esa escoba no era como la escoba moderna de nosotros, era una escoba que parecía un rastrillo, era una escoba con palo bastante fuerte porque se utilizaba primero para limpiar por donde tú pasabas y tenías que quitar de ahí que si animales ponzoñosos, que si culebra, Mm. entonces era una herramienta hasta para protegerte. ¿Y qué hacían las mujeres justamente antes de estas celebraciones en los aquelarres? Bueno, ya tenían que limpiar los techos de sus casas, de Mm. todas las hojas que habían caído en el otoño, porque se acercaba el invierno y tenían que prácticamente impermeabilizar los techos para que no se les cayeran y entonces limpiaban en los techos con las escobas. De ahí Ahí viene. viene cuenta, sí, que claro, además había un reflejo de luna ahí llena, se veía la figura de la bruja y todo, no, están volando Están volando. sí, Claro, todas estas cosas fueron utilizadas para la Iglesia Católica porque ajá, las mujeres de esa época tenían pociones, remedios y curaban. sí, ¿Cómo podía la Iglesia Católica ir en contra de esas tradiciones que eran paganas? Sí, entonces lo mejor que hicieron, y lo hicieron con casi todas las fechas, si tú mm, te das cuenta, hicieron una sincretización. sí, Entonces, la sincretización es cambiar pues la celebración por la celebración de un santo. Por eso es que en diciembre, realmente el 25 de diciembre no nació Jesús, sino que el 25 de diciembre está cerca el solsticio, el 21 es el solsticio ajá, de invierno y eso lo celebraba toda Europa y Asia con diferentes ceremonias a dioses paganos. O sea, en Egipto era Horus, en Grecia eran las fiestas saturnales, a Saturno, entonces yo había que fíjate. luchar contra todo eso. Ajá. Ahí, Tina, yo creo que es en donde entran en juego los astrólogos sí están muy claritos, ¿no? Con esta fecha y con estas cambios de posiciones planetarias, ¿no? Y estaban como más cultos en este sentido. Entonces también, como fueron así, a empezar a descubrir las cosas, los persiguieron a ellos también. En ese momento es que juntaron astrólogos y brujas y bueno, todos para la hoguera, ¿no? En vista de que los conocimientos eran irrefutables, pues, de lo que la alquimista de la bruja, que era la curandera, más la sabiduría de los astrólogos, que eran, ya estaban controlando las posiciones astrales, ya sabían que cuáles los tiempos venideros, ¿no? Entonces, mira, cómo se junta toda una cosa con la otra, y fíjate cómo desvirtúan lo que es la verdadera y enriquecedora historia, pues, de estas personas, y cambia totalmente, ¿no? Ahora vamos buscando en épocas ya de la bruja moderna. Cuando entonces hace su aparición esta hechicera, esta bruja que a la gente le encanta consultar, bien sea para supuestos maleficios o sortilegios y otro para, para que nos dé la buena aventura, todas estas cosas. Vamos a acercarnos a estos tiempos de modernidad y de lo que es la expresión de la bruja y la apariencia de la bruja y también el sentido de que una persona practique este tipo de cosas. Bueno, tenemos dos visiones sobre esto, ¿no? Y tenemos la parte comercial de las brujas, que también le está dando muchos resultados, y cómo surge la bruja comercial, la bruja de ahora, la bruja que practica todo el mundo, ¿no? Y cómo surge también la bruja espiritual, rescatando las tradiciones antiguas verdaderas. Entonces, hay que separar las dos cosas porque son dos cosas realmente diferentes. Si nos damos cuenta de lo que es el Halloween, por ejemplo, de hoy en día, que es el Día de las Brujas, eso es una fiesta que vino a evolucionar después del siglo XIX, ¿verdad? Cuando realmente hay como un cambio de mentalidad, porque recordemos también que aunque se celebraba el Día de los Muertos, era una tradición que eran unas reuniones y se hablaba de los muertos y se les hacía eso de, por ejemplo,
dulce o truco. Ajá. Era al principio que se le pedía, la iglesia pedía que la gente rezara por los muertos. Ah, Ese día que rezara por los muertos. Entonces, los vagabundos, los pordioseros que rezaban por los muertos, se les daba pasteles, se les daba dulces, porque la gente consideraba que había que rezarle a los muertos. Entonces, tú buscabas gente que rezara. Entonces, se hacían estas reuniones y se te daba comida para que tú rezaras. Eso fue después evolucionando, ¿verdad? Con este juego con los niños, ¿no? Entonces, a los niños también se les comprometía a que mm, rezaran y oraran por los muertos, pero poco a poco los niños convirtieron eso en una amenaza. O sea, claro. prácticamente si tú Un no le chantaje. dabas lo que ellos querían en unos chantajes, yo te hacía maldades, yo te hacía los trucos. Y eso llegó en Estados Unidos a un nivel Mm, terrible en la época de la depresión, por ejemplo, en los años 30, en 1931, 32, hubo incendios, destrucción de locales, porque ya no eran los niños, eran los adolescentes, mm. era la gente que se liberaba en esos días y empezaba a hacer cualquier cantidad de desastre para robar, para amenazarte. Además que, por ejemplo, se hacían maldades como que te soltaban el ganado y la gente empezó a protegerse. Entonces hubo como, después de tanto desastre, un convenimiento para tratar de salvar el Halloween y tratar de aminorar esos actos vandálicos. Tú sabes que Entonces se esto me empezó a acuerda, hacer Frida, que propaganda. en mi edificio, cuando vive en Maracaibo, espichaban los cauchos. Sí, si tú me dabas a los Ajá. niños que me espichaban los cauchos. Recuerdo también que ese mismo noche, como a las 8 de la noche, nació mi hija, ¿no? Mi hija Jennifer, la maracucha acá de la familia. Y me recuerdo que cuando yo venía de la clínica, ¿no? Entonces decían, no, truco, 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 o caramelos, y yo digo, ya a mí me hicieron el truco, ya, una brujita me vino en camino, ya. Pero es una cosa que la gente lo toma también como simpático, pero también ha habido problemas con esto. Ha habido niños envenenados con dulces en Estados Unidos, personas también que de alguna forma las maldades las hacen de verdad, ¿verdad? Entonces, esto también como que contribuye a que la sociedad distorsione un poco lo que es la celebración sana pues, de lo que es el Día de Brujas, ¿no? Sí, de hecho, ha evolucionado. Hoy en día, fíjate que tú has dicho cosas muy interesantes. Hoy en día tampoco se hace lo mismo que se hacía en la antigüedad de que los niños fueran solos a buscar los dulces. Más bien lo que evolucionó fue, y ahí es donde entró el comercio fuertemente, con los disfraces. O sea, empezaron a sacar máscaras y disfraces. Y entonces el Halloween se convirtió en Estados Unidos en un equivalente de lo que es los carnavales Sí. para nosotros en el sur, porque ellos se disfrazan y ellos visten las casas, y entonces está también el tema de las casas encantadas. Ujú. Y quien termina de disparar el mercado de Halloween es Hollywood Ah, cuando sacan las primeras películas sí. y entonces tú te das cuenta que ya los disfraces de la antigüedad eran de fantasmas, de Ah, brujas, ahora son de Freddy Krueger, de Jackson, de los benditos payasos, ujú. qué sé yo, de Beetlejuice, cualquier cosa que saque Hollywood se va a convertir en parte de una tradición de celebración en el Halloween. Pero ojo, que eso no es espiritual, eso es cultural. Eso tiene que ver con una tradición que ha venido evolucionando y que a la gente le gusta. De hecho, aquí en Venezuela tampoco era que se celebraba mucho Halloween. O sea, ahora eso es un comercio enorme en todos los restaurantes y la gente ahora, a mí me han escrito de que si yo hago fiestas de cumpleaños de brujas, y los benditos bautizos del Baby Blessing también, que se hacen rituales. O sea, eso es cultura porque es comercial. Pero sí existen corrientes espirituales que viendo las tradiciones celtas de lo que era la magia, porque es que
vamos a estar claros, también hay leyendas y hay libros de magia que hablan del poder de ciertos elementos Claro. y de que si existían, que se abrían portales en esa época La manipulación y de la energía de los elementos. de los elementos. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció bastante interesante es el poder de la escoba. O sea, el poder de la escoba para hacer cosas mágicas. Porque la escoba al entrar en contacto con la tierra, dicen que cuando una escoba tú la usas mucho, y estoy hablando, por ejemplo, de libros de Eliphas Levi, de Ajá. Agripa, antiguos, hablan de magia, tú la usas mucho para barrer y la vas imantando, porque la vas conectando con la geomancia de la tierra. Entonces, esa escoba te va a servir para espantar o para atraer. Por eso se pone en la puerta para que la gente se vaya. ¿Ves? Cuando tú tenías esa tradición de ponerle escoba para que la gente se fuera. O si tú quieres atraer dinero para tu casa, no barras hacia la puerta de la calle, sino barres hacia adentro Yo me acuerdo de tu que mi casa. hermana lo hacía con el novio, para que el novio se fuera y ella podía seguir con sus amigas, ¿no? Sí, sí, Voy a la visita, le es ponía muy una escoba y parecía que era verdad, porque el tipo de repente le daba ganas de todo y se iba, ¿no? Pero es así, ¿no? bueno. También se colocaba la escoba en los pies de la cama, hacia la derecha, si tú querías, por ejemplo, hacer viajes astrales. Ajá. Claro, eso se combinaba con otras cosas. Ellos usaban en esas fiestas de aquelarre, usaban unos ungüentos que se lo frotaban en la cara, que era para pintarse, pero resulta que venía mezclado con hierbas que eran antiógenos. Entonces, el efecto psicodélico que venía en esa fiesta era espectacular. Además que, bueno, ellos tomaban, celebraban y Ah. el resultado de eso terminaba a veces en sexo, en esos montes. Sí, Este, porque acuérdate que en los montes allá nacían ciertos hongos, hongos alucinógenos que los conocían la gente que vivía por allí. En eso, y entonces, de alguna forma, una cosa llevaba a la otra también. sí, llegaba la otra. Además que ellos, acuérdate que esta época era muy oscura, oscurecía más temprano. Ya desde temprano, Mm. ya empezaba la noche y entonces ellos colocaban antorchas, ¿no? Acá colocaban muchas luces y se creaban insectos alrededor de las antorchas y entonces también venían los murciélagos a comerse los insectos. Mm. Entonces imagínate ese espectáculo, o sea, lo que era esa noche para ellos. Era una noche donde ellos entonces decían que también entraban en invernación. ¿Qué animales? Entraban en invernación los búhos, las lechuzas. Mm. Entraban Estaban los lobos que como ya no tenían comida en el bosque, se iban hacia las casas de los campesinos a ver qué se podían comer. Entonces había mucho miedo Mm. y ese miedo ellos lo espantaban con una cantidad de sortilegios. Sí. Entonces hacían cosas para espantar. ¿Qué era una de las cosas para espantar animales que vinieran del bosque? Lámparas que hacían Mm. con A la calabazas calabaza. y nada. Que Entonces la era la calabaza. forma de hacerle hueco para que el aire, las corrientes de aire no apagaran la vela. Entonces, esa era la Exactamente. idea, básicamente. Y esto, bueno, ya se ha puesto una novedad acá. Ya, ya hay lámparas ya con luz eléctrica, pero antes era una vela que le colocaban dentro. Y el piquete era el huequito para que entrara aire, pero no fuerte, pues que la apagara. Bueno, y esa calabaza también era muy importante porque esa calabaza, fíjate que la calabaza es un fruto de la tierra, es una hortaliza que, que nace justamente en octubre. Y la cosecha mejor es la cosecha de las calabazas en octubre. Entonces, el color de la calabaza, si era verde, si era naranja, si era rojiza, estaba prediciendo cómo iba a ser la próxima cosecha, Ujú. cómo estaba la tierra para la próxima cosecha. Entonces la calabaza se convertía en un augurio, o sea, Mm. en una forma también de saber.
qué era lo que iba a pasar en esa hacienda, en ese lugar donde se estaba celebrando el aquelarre. Todas estas cosas fueron tergiversadas en la época de la Inquisición y bueno, se hizo hasta lo que es el compendio este Maleficarum, el libro de Mm. la Santa Inquisición, que hablaba de cosas horribles, torturas que se le hacían a las mujeres para que dejaran esa tradición. Pero ahí entró Raimundo y todo el mundo, porque ahí metieron también a, no solamente a las mujeres que practicaban lo que sería la parte de hierba, sanación y Ergoterapia. todo eso. Sí, ahí metían, si mi vecina me caía mal, yo la denunciaba por bruja, ¿ok? Y entonces habían torturas, cosas tan ridículas como que, bueno, yo lanzo a la bruja al agua. Si se ahoga, no era bruja. Entonces, si sobrevive, es bruja. Entonces, o sea, unas cosas que se veía que la intención era asustar, la intención era manipular a la gente de aquella época, Mm. que era también muy dura de manipular, porque vamos a estar claros. Imagínate que a ti te digan ahora, a estas alturas de tu vida, que tú no puedes hacer más hallaca, que eso es malo. O Mm. sea, va a haber gente que las va a seguir hasta haciendo. ¿Por qué? Porque eso lo hacía mi mamá, lo hacían mis ancestros, Sí, como sí, que yo no puedo hacer hallaca. O sea, igual era para ellos, como que yo ahora no puedo celebrar mis fiestas además que ellos creían también que la naturaleza les daba poder y que los curaba y que los regeneraba, cosa que tal vez era verdad, cosa que tal vez habían fuerzas o criaturas de otras dimensiones que nosotros ahora no conocemos y que se está estudiando científicamente en estos momentos. sí. Pero bueno, esa era la desviación que empezó a darse con la Iglesia Católica. Y hubo gente en escuelas de magia, tú que has hablado de los astrólogos, o sea, los astrólogos estaban metidos en escuelas de sabiduría en la antigüedad y eran realmente maestros como un Leonardo da Vinci. Bueno, el problema que tuvo la iglesia con Giordano Bruno y con Copérnico, con Galileo. toda esta gente, con Galileo, perdón, era porque eran astrólogos, era porque eran astrólogos. Y eso poco se conoce, se les conoce por la astronomía, pero ellos eran astrólogos, lo mismo que Kepler, eran astrólogos. Entonces, toda esta gente que era culta practicaba la alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, la mezcla de elementos que podían dar un nuevo elemento a la naturaleza, comprobar la existencia del éter y Sí. una cantidad de cosas que están en los herbolarios antiguos, ¿verdad? Que están hasta en códigos sagrados, idiomas sagrados, que vale la pena, Sí, en la antigüedad le llamaban magos, ¿no? Ahí salió el mago Merlín también, vinculado a eso, porque le llamaban magos por la sabiduría que tenían y los conocimientos. Podían predecir un eclipse, cuánto tiempo podía durar una luna menguante, todas estas cosas las sabían ellos. Y entonces la gente, pues, muy inculta en esos tiempos los adoraban y les llamaban magos. Quizás la iglesia también se puso un poco celosa con estos magos y eh, empezó a exterminarlos, ¿no? claro, porque es que tenían un poder muy grande. Y eso no quiere decir que la iglesia dejó atrás a la astrología, porque hasta un observatorio tienen, ¿no? Un observatorio personal y tienen sus propios astrólogos. Ah, sí, sí, El como no. tema es la astrología como tal era una competencia, todo lo que fuese una competencia, ¿verdad? En el mundo pagano, hasta la ciencia. Recordemos que los mismos científicos fueron pasados por la Inquisición, porque decían que la Tierra no giraba, el Sol no giraba alrededor de la Tierra, y la Tierra alrededor del Sol. Entonces, cosas como esas ya eran peligro, porque era otra época. Y era una forma de controlar y de hacer que la gente creyera en Jesús. Entonces se hacía a la fuerza y se Sí. hacía de esa manera. Claro, todo eso ha cambiado también y poco a poco la iglesia también se ha flexibilizado
Y también los movimientos New Age de esta época Mm. han permitido de que se le dé como un sitial diferente, que no sea simplemente algo comercial, sino algo más espiritual. Y de hecho ya volvemos ahora a la bruja moderna, que era lo que Mm. tú me preguntabas, que ahora la bruja moderna es científico. Ahora la bruja moderna es la que te usa las terapias holísticas. Ajá. Entonces vemos que hay que sí, relaciones familiares, entonces ya echar el tarot, entonces vemos diferentes tipos de tarot, el estudio del tarot desde diferentes perspectivas de sanación, de predicción. Y vemos que la astrología se convirtió parte ya de las revistas de la mañana en la televisión. O sea, no sobrevive la programación sin un programa Bien, de astrología. todos lados. Entonces, ahora tenemos una asociación de astrólogos con un Merlín que se llama Carlos Dulce. Entonces, eh, sí, entonces vamos evolucionando y vamos haciendo videos y transmitiéndole a la gente la información, pero desde otra óptica. O sea, Sí, lo bueno de esta época, digo yo, sí. es que esta época ha madurado lo suficiente para darse cuenta hasta dónde las cosas pueden ser superchería, pero hasta dónde pueden ser también una verdad. Hay que buscar el lado positivo siempre a algo que lo tiene, ¿no? Pero como tú me decías, esta bruja charlatana, esta bruja que de repente se cuelan, ¿no? Dentro de esto que no tiene ningún talento, pero sí tiene una habilidad, ¿no? Para envolver. Entonces, ¿cómo hace uno para identificar lo que es la bruja que quiere ayudar de la bruja que quiere estafar? Bueno, y es muy importante, primero, como la vibración de las Ujú, personas. O sea, por sus frutos los conoceréis. ujú, O sea, yo no digo que, bueno, hay religiones como la santería, el espiritismo, ujú, que no es que sean mentiras, no es que sean mentiras. Esas cosas con una persona inexperta o con una persona que no maneja bien el mundo de la liturgia o el mundo espiritual de esas religiones, te puede hacer mucho daño. Tú ujú. tienes que investigar muy bien y también ver qué sientes, porque uno sabe cuando uno conecta con una Ah, persona si se está sintiendo bien o se mm, está sintiendo. A veces te vas a hacer un brujo y sales peor de como entraste porque eh, ahí entra mucha gente y ahí hay portales abiertos y ahí se eso es está así. haciendo cosas, matando animales o haciendo cosas que de repente, mira, en vez de conectarte con algo positivo, te estás conectando con cosas que te pueden hacer daño. Entonces, claro, se respeta la inclinación de cada quien, pero hoy en día hay también mucho charlatán, hay mucha gente que ni siquiera sabe, ni se ha preparado, ni tampoco pertenece a la religión que dice Ujú, estar, ni siquiera tiene iniciaciones en esa religión, pero se disfrazan de brujos, ujú. porque hoy en día eso se cotiza con mucho dinero y entonces es atractivo. Con más razón, tienes que investigar. Tú has hecho una cosa interesante allí, de que la parte energética, cuando tú te consultas con una persona, ese intercambio, que tú puedes confiar en ella y a veces el propio cartomántico se tranca, ¿no? Porque dice, mira, esta persona viene así, ya, y entonces impide pues que tú te conectes con realidades energéticas. Entonces dice, mira, no te quiero leer nada, mejor vamos a dejarlo así, búscate otra persona. En vista de esto, fíjate que en el último, tú tuviste allí en el último congreso de tarotistas que hubo acá, y se hizo esto, se dijo, bueno, mira, vamos a la primera consulta, que sea totalmente gratuita, tú buscas ver qué es la persona que te da feeling y te consultas con ella de una forma gratis los primeros 5 o 10 minutos y luego entonces llegan a un acuerdo a ver si la persona te cuadra energéticamente y pueden abrir los campos allí como para que haya una canalización energética de lo que tú estás mirando y sucedió muy bien, la gente se quedó contenta, pues sí, yo con esta persona me da, de alguna forma me atrae, yo creo que me va a decir cosas, ¿no? Y otras decían, no, mira, desgraciadamente no, cámbiame a otra porque no, en realidad no cuadré, ¿no?
Pero fíjate que no, a veces no es la parte de la persona que está echando la carta, el tarot, esas cosas, o que está intentando decirte algunas incidencias de tu pasado, tu presente y por tu probable futuro. Pero es así, tiene que haber una conexión entre consultante y el que está siendo consultado, el que te va a consultar. De alguna forma, eso tiene que haber un intercambio muy energético para que tú te sientas confiado. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Vamos a aprovechar también lo que dijimos anteriormente, antes de cerrar este capítulo. Y luego hablamos de lo que es tu participación en el próximo Congreso Nacional de Astrología. Sí. Bueno, este 1 de noviembre tenemos una luna nueva que es extraordinaria. Tiene una configuración ahí como de un papagayo, Ajá. este, Déjame y comer el va a estar, copita. y va a estar implicado Marte y Plutón en una oposición. Entonces tenemos una transformación profunda ahorita en nuestra sociedad a nivel mundial. Y tenemos que aprovecharla. En la antigüedad, 3 días antes de la luna nueva y 3 días después, se hacían las celebraciones y los rituales de cierre, de limpieza, de purificación. Entonces es una buena oportunidad. Todos los brujitos que nos están escuchando, todos los que creen en las energías estelares, que hagan sus cierres, ¿no? Y hagan sus procesos de liberación, Ya. que analicen muy bien porque es el último momento, según las tradiciones antiguas, para nosotros hacer cosas. Ya lo que viene es el invierno, ya la energía decae mucho del sol. Entonces, este es el último momento poderoso para realmente hacer liberaciones de lo que nos estorba y lo que ya nosotros sabemos que en el año no nos funcionó. Danos Entonces, un ritual que la gente cierre ciclos y abra ciclos nuevos, aprovechando este 31 pues, que es el día de Halloween o Día de las Brujas. a mí me gusta mucho el ritual de la calabaza. O sea, agarramos una calabaza y esa calabaza le sacamos todo su interior, toda su pulpa, de ahí podemos hacer pasteles y celebrar el día de Halloween, el día de la luna nueva también, el 1 de noviembre, repartiendo pasteles de calabaza, porque se decía que la calabaza tenía un poder especial en esos días. De hecho, también, por ejemplo, comerse, era una tradición para las brujas, comerse una ramita, una hojita de ruda Mm. que te ayuda a depurar en estos tiempos cualquier toxicidad, ¿no? Que tengas en tu organismo. Entonces, agarras esa calabaza ya vacía, ya hueca, y la puedes untar de esencias. Puede ser esencias de alcanfor, que eran las tradicionales, sándalo, que atraen energías benéficas y limpian la casa. Mm. Puedes esa calabaza adornarla además con 9 elementos. Pueden ser 9 gemas, cuarzos, ¿verdad? De diferentes colores como tú quieras, o monedas, Mm. monedas antiguas, ¿verdad? Para que te sirva de activador. Y se coloca una vela interna dentro de esa calabaza. Los colores, el que tú prefieras. Mm. Normalmente lo que más se usaba era el negro, Ajá. velas negras o velas naranjas, que son los colores de estos días. Mm. ¿Por qué? Porque hablamos de cierre o de activación. Negro cierre, naranja activación de nuevas cosas. También puedes poner 2 colores si tú quieres. Y luego esa calabaza le vas a hacer un pase mágico de 3 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj, diciendo la oración que tú quieras, con el poder del corazón. ¿Ok? Si tú quieres limpiar tu casa, protegerla, sobre todo protegerla en estos días, ¿no? De que ahí se abren los portales. Y se coloca en un sitio que tiene que ser cerca de una ventana o cerca de un balcón, Ajá. ¿no? Que reciba la energía, sobre todo la energía de la luna, Mm. la que reciba la energía de la luna durante esos días. Se decía que esa calabaza, si recogía algo, iba a explotar. De Ah. hecho, tan es así que si tú tienes una calabaza en tu casa, hay gente que la acostumbra a dejarla encima de la nevera, que es bueno de tenerla en la cocina. Y esa calabaza, esa te va a durar casi toda la vida. La puedes cambiar cada 7 meses. Pero si esa calabaza
llega a explotar, es porque le han echado algún hechizo, alguna brujería o Ha recogido recogido toda algo. esa maleficencia y la está descargando. Entonces, bueno, esa es la recomendación. ¿Qué hacer después? Bueno, tú sacas todo lo que está en la calabaza Mm. y la botas fuera de tu casa. O sea, no la puedes reutilizar. Eso después que lo deja, qué sé yo, una semana, siempre se utiliza el número 7 o el número 9, números de cierre, cuando Ah, estás haciendo rituales de purificación. Y entonces eso lo botas después. Si lo botas en un cruce de esquina, como dicen, mucho mejor, ya. porque se dice que todo cruce de camino tiene poder. Entonces ese es el ritual que les comparto el día de hoy. Ajá, pero tengan cuidado donde botan esa calabaza, ¿ok? Son energías Claro. negativas, no se la vayan a zumbar al vecino, al patio, a la puerta, no, Ah, te no. muy discretamente, tampoco la vayan Acuérdense a del calle. karma, del karma, del karma. Lo Háblame botan de en un los, vaso. sí, ahora háblame de los gatos negros, Trina, que son así como muy de moda para esto. Mi hija es escorpión, es bruja y tiene dos gatos, ¿eh? Y es una adoración con los gatos. Y desde pequeña, ¿no? Eso no es una cosa que se le inculcó ni nada de esto, porque yo nunca tuve mascota, ¿no? Tengo por ahí una tortuguita, pero no es que la compré como mascota. La conseguí en la calle y la estoy y le di adopción, ¿no? Pero Ya está. sí, Ay, qué. pues ya te digo, se llama Concho. Ahora bien, los gatos, ¿qué pasa con los gatos? ¿Tú tienes gatos, Trina? Bueno, bruja que se respete tiene su gato. Bueno, el gato. Los gatos en la época de los celtas, esa época antigua, estaban muy proliferados, todo el mundo tenía gatos. Después vino la época de la Inquisición y prácticamente los gatos en Europa desaparecieron Mm, hasta que nuevamente se retomó la tradición de los gatos. De hecho, hay también una anécdota de que se decía que la peste, que fue a raíz de las ratas, porque no había gatos, no había cómo controlar las ratas, ujú, la peste era la maldición de los gatos negros porque se les había aniquilado, se decían esas cosas en la Edad Media. Pero el gato sí, es cierto, en las escuelas de alta sabiduría de la antigüedad, como en Egipto, el gato era un animal primordial. De hecho, hay una diosa que es Sadme y Bastet, la diosa gato y la diosa león que eran felinas y había como una especial adoración a estos animales porque se decía que ellos eran protectores del más allá. mm, Y cuando un gato se te lanza encima, él te está protegiendo. Cuando está ronroneando, está generando una vibración con una frecuencia que ahora los científicos han determinado que te puede curar. O sí, sea, es una frecuencia que crea una resonancia que te puede curar, te puede sanar, reparar las células. Y estos animales se dice que pueden ver el otro mundo. O sea, pueden ver cualquier criatura del otro mundo. Los perros también, por eso que los perros ladran. O sea, casi todos los animales pueden ver otras dimensiones. Pero en el caso del gato, es que el gato puede intervenir, o es lo que se dice en las leyendas, puede intervenir en esa dimensión. Y el caso del gato negro, por ser negro, tiene más poder claro, claro. porque el color negro Sí, sí, absorbe la luz. Entonces se decía que los gatos negros son muy poderosos. También hay unos gatos mm, que son los gatos tailandeses, ¿verdad? Que son unos gatos blancos, que hay una tradición que dice que el gato se puede reencarnar, el dueño puede reencarnar en el gato, sí, gato. sí, Porque se puede haber una transmigración de almas, ¿no? Pero eso sí hay conexión entre el dueño y el gato. claro. De hecho, también se dice que cuando el dueño muere, el gato, supuestamente le hace un puente al Mm, dueño para que llegue al otro mundo. Eso lo creían los egipcios. no, Entonces, definitivamente, el gato es un animal, de conexión. Hay gente que no le gusta porque dice que los gatos son independientes, que son ariscos, pero realmente el gato se va a parecer a su dueño. seguro. Si el dueño es cariñoso y realmente lo integra a la familia, el gato se va a volver muy dulce y muy doméstico. Si solamente le ponen un plato de comida y lo dejan por ahí, el gato va a ser totalmente desconectado
con la familia. Evidentemente, Depende mucho. ellos son transmutadores de energía, claro, de energías negativas, las anulan. Hace que el Sí, gato tiene su lugar para dormir, un lugar para comer, lugar donde él hace sus estiramientos, esas cosas. Y él detecta en la casa cuáles son los mejores lugares donde hay una corriente energética que puede ayudarte. En tal caso, si no, yo siempre recomiendo, según el Feng Shui, poner un gato negro en la parte del noroeste de las casas, de las habitaciones, la figura de un gato negro, de manera que te hay una protección de transmutación allí, emblemática, simbólica de todas estas cosas. y Eh, es que de hecho los egipcios lo usaban como esfinges, mm, como figuras, y se colocaban en ciertos lugares de la casa, como tú dices, con el Feng Shui, porque nada más la figura del animal, nada más la figura del animal se dice que espanta cualquier tipo de espíritu negativo. ok. Ahora, estos amuletos, hablaba de los amuletos. ¿Qué amuletos sería bueno para llevarlo este 31, verdad? Y que de alguna forma me proteja, porque es un protector también, ¿no? Un amuleto es como lo dice, una amuleta que tú tienes allí como para protegerte energéticamente. ¿Qué recomendaciones Trina sugiere a las personas que lleven ese día? Bueno, mira, hay algo muy sencillo como colocarse un hilo rojo, Mm, ¿verdad? En la mano derecha. O sea, el color rojo se sabe que en muchas tradiciones espanta ciertos espíritus, mm, ¿no? Y también influencias negativas. Pero si te quieres colocar un dije, ahí sí, y quieres seguir la tradición celta, puedes colocarte el trisquel o la trisqueta. O sea, eso lo venden en las tiendas esotéricas, puedes conseguir uno y lo puedes usar. También cualquier cruz, las cruces, no la cruz católica como la conocemos, sino esa cruz que es como la de Malta, la mm, cruz que tiene todos los lados iguales. ajá, Ese, eso se utilizaba para bloquear, porque eso marca las cuatro direcciones de los cuatro elementos. Entonces, te la colocabas y era como bloquearte de cualquier energía que viniera, ya sea por aire, por tierra, por sí, agua, etcétera. Entonces, son amuletos que son muy importantes. Ahora, ningún amuleto va a tener poder si tú no lo claro, imantizas, si claro. tú no lo llenas de tu propia energía. Entonces, es conveniente agarrar ese objeto, lo agarras entre tus dos manos y haces una intención y lo tienes como 5 minutos, Mm, como llenándolo de tu propia vibración, de tu propia energía. ¿Ves? Se dice que mientras más uses un amuleto, más poder va a tener ajá. y que nadie lo debe de tocar. O sea, te lo puedes quitar durante la noche si tú quieres, lo guardas en una gaveta, pero nunca que nadie lo toque. Y si es posible, meterlo en una bolsita de tela, de manera de que eso no toque nada que lo contamine. ¿Verdad? Y antes de colocártelo, como de eso lo elaboró alguien o pasó por las manos de un vendedor o cualquier cosa, lávalo si lo puedes lavar y si no, límpialo con una esencia o Claro. con humos. Lo pasa por los humos Incienso, son excelentes para incienso de limpiar. sándalo. El incienso de Entonces, bueno, sándalo puede pasar por allí y lo limpia. Claro, y tener en cuenta la diferencia entre un talismán y un amuleto, ¿no? Por esto yo tú lo que recargas energía, el talismán ya te lo hacen especialmente para ti. Ahora bien, otra cosa, ¿qué debemos celebrar allí? ¿Qué debemos, de alguna forma, hacer algún preparativo, tomar algo, comer algo en especial? Pero tú dijiste que comer llama, ¿no? A mí me encanta la sopa de llama. sí, excelente. Bueno, si quieren celebrar ese día, es un día para los muertos. O sea, los rituales son más que todo, porque se dice que puedes entrar en contacto con tus familiares, o ellos se pueden acercar ese día porque se abrió un portal. Mm, Entonces, muy recomendable es ese día colocarles una velita,
O fíjate que en México lo hacen muy bien porque ellos agarran y hacen su altar del Día de los Muertos. Mm. Y ellos allí hacen una reunión familiar donde hacen oraciones y hacen despedidas y hasta le cantan a los muertos para su despedida. Hay una película que se llama Coco, que Ajá. es muy bonita y que muestra esa tradición. Y también los celtas hacían algo similar. Claro, era un poquito hasta más macabro porque ellos bebían hasta en cráneo de los muertos, Ah, porque ellos no lo veían mal. Eso lo curaban, lo adornaban y era una forma como decirle a la muerte, no te tengo miedo. O sea, no te tengo miedo. De hecho, hay rituales en estos días que es donde se colocan las calaveras, porque además de la calavera tiene el poder de alejar a la muerte. Es lo que hace la gente en la práctica de la Santa Muerte. O sea, a veces se tatúan la muerte y dicen que los que hacen eso les va a costar morirse, porque la muerte no se acerca. eso es como Entonces, una comunión con el poder. con la muerte, con de- la muerte. Exacto. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer esas cosas, nosotros realmente lo que nos queremos conectar es bonito, entonces que hagamos como una despedida, a veces lo que hacían en la antigüedad era reunirse y echar cuentos de los muertos, de las leyendas, y hacer tal vez un ritual al final de cierre. O sea, por lo menos todos pueden agarrar y preparar sus calabacitas y ponerlas ese día, y que eso sea la reunión familiar para hacer las calabacitas y ponerlas y protegerse de cualquier energía negativa de esos tiempos. Ahora, el que quiera celebrar puede poner música, puede bailar, puede encender fuegos, luces. Las luces son muy importantes en octubre. O sea, de hecho hay rituales antiguos hasta con las antorchas, porque la luz era una forma de decir, bueno, el sol se fue, pero la luz viene de mí. Ahora yo soy el que pongo la luz. Ok. Ya Entonces, hemos paseado, pues, disculpa que te interrumpa, el tiempo acá tú sabes, controlado. Hemos pasado por todo, ¿no? La bruja desde que su nacimiento hasta las brujas modernas, ¿verdad? ¿A qué le espera la bruja del futuro? ¿Cómo tú ves una bruja del futuro, Trina? Tú yo eres veo que moderna también, ¿no? sí, sí. Bueno, justamente, fíjate, este congreso que viene de astrología, ¿Ah? mi ponencia es de la astrología y la física cuántica, ¿no? Voy a hablar sobre eso. Y eso tiene mucho que ver con que ya la cuestión de la superchería se está cambiando por ciencia. Ya nos estamos dando cuenta que los rituales, los mantras, todas las conexiones en ciertas épocas del año, las ubicaciones estelares, o sea, que tienen poder, las lunas, las fases lunares, como todo eso sí tiene influencia desde el punto de vista energético, desde el punto de vista cuántico en nuestra conciencia. Y vamos a entrar, yo digo que cada vez en una ciencia que va a ser la ciencia de la conciencia. No estoy hablando de psicología porque no le vamos a pisar la Mm. manguera a los Ajá. psicólogos. Estoy hablando de una ciencia que va a ser algo como más del estudio de lo paranormal y Mm. del estudio de la magia desde un punto de vista científico. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí existen los psíquicos, que sí existen otras dimensiones, que sí podemos conectar con ellas, que todos los elementos de un ritual por analogía tienen poder, que era lo que decían los antiguos, tienen vibraciones, vibran con ciertos elementos, vibran con ciertos planetas. Todas esas cosas que nos han parecido ridiculeces a algunos, vamos a dar cuenta que sí son aplicables desde el punto de vista energético. El Feng Shui, o sea, vamos a dar cuenta que sí, que cuando colocamos un objeto hay un cambio energético Sí. en nuestro hogar que nos afecta a nosotros. Entonces, todas esas cosas ahora son estudiadas y yo creo que la bruja del futuro va a ser una bruja muy preparada y que va a tener el poder de, además, como la ciencia te va a dar más fe, Mm. porque la fe mueve montañas, la fe te va a corroborar la ciencia, todas estas cosas, va a ser muy fácil hasta para un niño crear lo que quiera. La ciencia subjetiva, Entonces, ¿no? Porque la gente que tiene miedo, hay una ciencia objetiva y una ciencia subjetiva. Si no existiera la ciencia subjetiva, el hombre no hubiese llegado a la luna, no hubiese llegado a ningún lado. El hombre se imaginó primero allí, ¿no? Hasta esa ciencia, esa ciencia,
y luego entonces la llevó a lo material, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos que aprender a creer pues, en la fuerza energética de cada uno, en que se pueden mover, en que el mal de ojo existe, existe también el Reiki, la forma de llevarte poder y fuerza y una autosanación a través de esta ciencia subjetiva que es bueno que si los antiguos la descubrieron y la llevaban en práctica, ¿porque el hombre moderno no puede hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que nos impide? ¿Qué componente maléfico anda por allí que evita que nosotros utilicemos esos poderes? Bueno, por algo será. Bueno, de que vuela, vuela, dice por allí. Bueno, Trina Morales sí nos va a hablar de lo que es la astrología cuántica. En la primera, tienes como la primera jornada con la primera ponencia, Tina, ¿eh? Entonces le recomiendo a la gente esté Sí, voy a abrir. tempranito allí, a las 8 comienza la ponencia, y nosotros estamos allí esperándolas de las 7 de la mañana, o sea que no hay forma de que no llegues temprano a este congreso, lo vamos a recomendar y que está además de Trina con su tema astrología cuántica, también va a estar nuestro colega Juan Estadela con el tema de la astrología de los negocios. Juan está en español. Él vino en una oportunidad acá, lo trajo la Federación de Astrólogos. Creo que fue uno de los primeros astrólogos que nosotros invitamos a este país cuando, bueno, cuando la FEBA, la Federación de Astrólogos, pagaba los pasajes al ponente. ¿Te imaginas eso? La única institución Famoso, de, de, maravilloso. de astrología. Ojalá vuelva, ojalá vuelva. Nosotros mandamos el pasaje de Trina, yo es increíble, yo me pongo a pensar, y le mandamos su pasaje ida y vuelta. Acá entonces, claro, algunos colegas se encargaban pues de la estadía, esas cosas, y ya lo pasearon, pero eso pasó, y Juan Estadela tuvo que ir con nosotros en esa oportunidad. Tiene un tema que es astrología de negocios. Luego Luciana Catalano, que es de nuestra representante allá en Argentina, tiene un tema que es Plutón en Acuario y la historia. Estos ponentes extranjeros van por videoconferencia. O sea, ellos van a estar en esa conferencia, pero en videos. Luego Rosy Capote, que ustedes ya la conocen. Ella dirige un programa acá de televisión de cartas, de tarot, esas cosas. Una astróloga también, muy buena astróloga. Ella tiene el tema Plutón, una llamada espiritual. Leonardo Díaz con videoconferencias, el tigre, la astrología y la ley de la atracción es su tema. Trina Carballo, gracias a Dios, si viene, si Dios quiere, acá a visitarnos con el tema Los misterios de la Casa 12, también la representante en el occidente del país. Douglas Zulbarán, también un astrólogo muy reconocido, viene con el tema astrología para la crisis. Romina Peña, de parte central pues, de nuestro país, con el tema Eje 612, portal de transcendencia. Transcendencias. Rocco Remo con el tema casas derivadas, también por videoconferencia, mientras que Romina es presencial. Alex Dubois también vino acá a Venezuela, es un brasileño y es astrónomo y es astrólogo. Hoy es doctor en lo que es la filosofía, tiene un doctorado en filosofía, excelente, excelente astrólogo y astrónomo. Nos grabó una pequeña charla que nos va a decir muchas cosas sobre lo que es los ataques de la astrología hoy en día. Y te lo está diciendo un científico, porque él es un científico. Vamos a ver, cientista, como dicen allá en Brasil, con una pequeña charla. Espero que, bueno, la va a traer en portugués, pero el portugués es muy fácil, si no se lo traducimos allá. Edwin Barrios con el tema códigos sagrados en la astrología, nuestro colega, también director de medios de la FEBA, va entonces a brindarnos estos, enseñarnos cómo trabajan esos códigos sagrados dentro del área de la astrología. Entonces, todos estos temas se van a presentar el 23 de noviembre en el Hotel Coliseo de Caracas. Ya puedes hacer tu anotación, pues, de manera que aproveche la preventa ¿eh? Y tengas la oportunidad, pues, de participar de esas charlas de astrología, los congresos, donde va a estar Trina Camilo con nosotros. Trina, tu despedida y si tienes que acotar algo. Bueno,
espero que este video sea del agrado del público y que sigan las recomendaciones de ver muy bien con quién se conectan, cuáles son sus brujos predilectos para los oráculos y para la magia. Que busquen algo que se parezca a ustedes. Y bueno, estén desde temprano en el congreso porque me toca de primera, si no se van a perder mi ponencia, entonces estén tempranito ahí. Sí. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos. Es un placer, como siempre, acompañarte y bueno, espero tu próxima invitación con mucho cariño. Bueno, gracias Trina, gracias colega. Por favor, dame gente que esté interesada pues en tus coordenadas, donde comunicarse contigo, para tu consulta. También tienes talleres, también tienes alumnos que estás dando clases. Entonces, sería bueno que la gente supiera cómo ubicarte. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram sobre todo, YouTube, TikTok, como Astrotrina. Pero si me quieren escribir, me pueden escribir por mi correo electrónico astrotrina@gmail.com o por mi teléfono por WhatsApp 0412-639-9812. 0412-639-9812. Entonces estoy a la orden de cualquier consulta. Muchísimas gracias, Trina, por tu participación. Claro que sí, vamos a hacer más videos. A la gente le encanta estos videos, siempre nos los piden. Entonces, también ustedes nos despedimos, amigos. Será hasta la próxima oportunidad. Se les quiere un montón. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao, chao.